Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro aquí en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte Poniente, sobre la calle Diagonal San Antonio, en el número 1410 bis, a una cuadra, media cuadra de la calle de Uxmal y a una calle del metro Etiopía. Estoy en Chapata Viva Café, a punto de reunirme con alguien que voy a tener el gusto de presentarles, Raúl Sosa, un mexicano en acción. Acompáñenme. Mexicanos en Acción. Un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen. Personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Pues como les comenté hace un momento, ya estoy aquí. Tengo el gusto de presentarles a Raúl Sosa. Raúl, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí al programa Mexicanos en Acción. Muy amable. Al contrario, muchas gracias por tu espacio y por tu sistemático interés en difundir la cultura y las diferentes actividades. Te lo agradezco mucho. Creo que es muy importante que todos vayamos conociendo cada vez a más personas, a más personajes, porque cada uno desde el lugar donde están y desde lo que hacen aportan algo importante al país, ¿sí? Y entre más nos conozcamos y mayor difusión haya de lo que estamos haciendo, pues será mejor para todos, ¿sí? Seguramente la cantidad de personas que tendríamos que estar entrevistando serían muchísimas. Ok, nos iremos poco a poco. Y por cierto, si alguno de ustedes conoce a alguien que consideren que debemos difundir esto, lo que hace, sus actividades, la importancia de lo que desarrolla y de lo que deja a los demás, pues no duden en comunicarse con nosotros a través de un mensajito ahí en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram o en YouTube. Serán bienvenidas todas y nos pondremos en contacto, todas esas sugerencias y nos pondremos en contacto. Ahora sí vamos en materia. Raúl, cuéntanos un poquito de ti, por favor, dónde naces, tus estudios. Vamos a recordar primaria, secundaria, prepa. Sí, ya, no es mucho, los estamos todavía jóvenes, ok, pero platícanos un poquito de ti, de esta etapa y qué cosas, qué situaciones o sucesos te fueron marcando en la vida para tu toma de decisiones posterior, sí, ya en tu plan de vida, ¿sale? Correcto. Nazco en Sudamérica, en la capital de Uruguay, Montevideo, frente al mar, bueno, a pocas cuadras del Río de la Plata. Y ahí desarrollo mis estudios primaria, secundaria, todo quedaba a muy poquita distancia, eso sí se disfrutaba. Y luego comienzo estudios de historia y de arte. Pero como tú bien comentas, ¿qué sucesos generan un tipo de situaciones que uno tiene que encrucijadas o desafíos? Y ese fue en todo el cono sur, de alguna forma. Uno es producto de lo que hace y de las circunstancias. Y entonces se fueron dando situaciones en el cono sur de dictaduras militares. Y entonces, tanto Argentina, Brasil desde el año 64, Paraguay, entonces cuando
nos toca al Uruguay ese tipo de régimen. Con mi chica, mi novia, decidimos casarnos, estábamos muy jóvenes, 20 años, y a los 22, a mis 22, nos dirigimos a Caracas, Venezuela. Ahí estuvimos un par de años, y luego por varias circunstancias también debimos movernos, pero bueno, ahí está la doble situación. Por la propiedad, uno tiene esa energía como para absorber la cultura, los modismos, las costumbres, las comidas, los hábitos. Y ahí empezamos a hacer un grupo de teatro de jóvenes latinoamericanos. Hicimos un homenaje a Pablo Neruda. Y ya después me moví en el 77, pasé por acá una semana, fui a Panamá, y decidí estudiar en La Habana, gráfica, y continuar mis estudios de historia. Luego estuve casi un año en Berlín y posteriormente fui a ver a un hermano en Costa Rica, estuve un tiempo en Costa Rica y me quería ir a radicar a Barcelona. Aparece un primo haciendo una especialidad de perinatología aquí en Lomas de Chapultepec y dije, voy a dar un brinquito a echar un ojo. Aquí estoy desde el año 81 y me naturalicé mexicano en el año 90. Entonces, ya por esta naturalización, a partir del año 90, te quedas definitivamente aquí. Durante el tiempo que estuviste en Uruguay, antes de salir hacia Venezuela y después recorrer algunos otros países, ¿a qué te dedicabas? Curiosamente, el tema del arte siempre me atrajo, estudié en la Escuela de Bellas Artes y por lo mismo trabajábamos algo de artesanías, pequeñas piezas pintadas y también en el comercio de libros. Luego tuvimos ya lo último, con mi chica un pequeño taller curiosamente de zapatos de piel, porque la piel y la lana son como los productos emblemáticos de Uruguay, y entonces confeccionábamos suecos y zapatos como si fueran alpinos, artesanales, y teníamos un par de negocios a los cuales les surtíamos, y particulares. Luego, en ese invierno de junio, es que ya decidimos irnos supuestamente en nuestra imaginación de que sería un año o dos. Eso fue el tiempo que calcularon que iban a estar fuera de Uruguay, 1 o 2 años, y resultó toda una vida. Exactamente. No, me arrepiento, las cosas son así se dan y te vas nutriendo en los diferentes lugares, vas tomando elementos. Luego, Brasil, España, diferentes lugares donde vas también nutriéndote. Y desde ahí, sistemáticamente las idas a ver a mis papás a Uruguay desde ya México, estancias en Brasil, el gusto por la literatura, que la verdad, aunque mamá no esté con nosotros en este plano, es la que siempre nos inculcó la lectura, nos decía de forma irónica, chicos, los libros no muerden, y entonces duro no querían tener ni televisión. De hecho no tuvimos televisión en esa época, íbamos a casa de los vecinos por el asunto de que preferían inculcarnos cine, teatro, lecturas, ¿no? O actividades manuales. Y luego, creo que ya me fui del hilo. No, está perfecto porque esta es otra vertiente importante en tu vida que te acercó a través de esta manera de decirte o de invitarte de tu mamá a la lectura o de invitarlos a la lectura, pues te hizo generar un gusto muy, muy particular del cual hablaremos tantito más adelante. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Nomás dos. Nada más dos. Ok. ¿Tu hermano se queda en Uruguay o también sale? Sale a Costa Rica. En la misma época en que saliste tú. Un poco después, sí. Radicó en Costa Rica, en Francia, se dedicó a la pintura y a la poesía. Y al ensayo, por cierto. Ok. Sí, porque hace ratito nos mencionabas que habías ido a visitarlo a Costa Rica y pero sí había sido por el mismo motivo o
que ustedes decidieron salir, tu pareja y tú en ese momento, ¿sí? O él había sido por cuestiones laborales o de estudios, más que por la situación política del país, ¿no? Ok, bien. Llegas a México y aquí en México, que venías de visita, ¿qué te enamora de México? Bueno, en realidad ya había estado de paso y me maravilló unos amigos, un matrimonio, bueno, muy gentilmente estaban situados a unas cuadras de la glorieta de las Cibeles, pero fueron muy amables en llevarme a visitar lo emblemático, ¿no? Y yo sí quedé como muy apantallado por la magnificencia del Zócalo, ¿no? Y el centro histórico, ¿no? Y ese fue el periodo, digo, que estuve nada más 10 días. Ya después regresé y como había estado vinculado a idiomas, estaba trabajando en Costa Rica con una firma que vendía vinilos de cursos de idiomas. Entonces aquí ya no eran vinilos, eran cassettes. En Polanco, en la calle de Darwin, y entonces me situé en la calle de Michelet, eh, con una señora carmelita muy entrañable que me llegó a preguntar, pensaba como los dioses. Yo tenía una recámara, daba un jardín con duraznero y a 5 minutos tenía el ángel de Reforma, bajaba al cine Diana, todo eso, a la zona rosa. Pero lo chistoso fue cuando le elogio su comida, ella venía de Puebla, y me pregunta, ¿cómo es el mole en su Puebla? Sabiendo que estaba el de Oaxaca, el de Puebla y el mole uruguayo, ¿cómo sería? ¿No? ¿Y cuál fue tu respuesta a esa pregunta? No, pues le comenté que éramos, bueno, eran ellos, yo ahora no como carne, pero sí tiene otra dieta más italiana, mediterránea, y muy carnívora, ¿no? Y, a ver, en tu vida aparece la literatura por invitación constante de tu mamá a tu hermano y a ti. Y tu gusto particular por la historia, el trabajo de las artesanías. Me imagino que los zapatos también de alguna forma eran artesanales. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ya tenemos ahí un campo de desarrollo, la literatura, el otro, las artes. Y comentabas que ya en uno de estos momentos eh, formaron un grupo de teatro. O sea, la parte, aquí viene la actuación, ¿ok? Que sería un tercer camino, ¿no? En tu vida, ¿no? Ok. ¿Qué otros caminos hubieron? En realidad hubo un antecedente, ya de niños en una especie de como cooperativa barrial, participamos porque tengo amigas que están radicando aquí también por esa causa, académicas, y cada vez que me encuentran, me recuerdan que yo había hecho, creo que de marinerito, o era el hijo de ellas en una pieza teatral en Montevideo. Ya luego en Venezuela sí fue un colectivo que era homenaje a, nos leímos y adaptamos Confieso que he vivido de Pablo Neruda. Y luego, pues los idiomas, pero básicamente el portugués. En Uruguay en ese tiempo llegaba mucha influencia de Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso. Entonces, el acercamiento hacia la poesía de Brasil, ¿no? Es un gigante que está a un lado. Incluso cada vez que voy desde México, a lo mejor por tener ya otra distancia, voy encontrando que en el habla cotidiana, así como en México están los pochismos que siguen aumentando y creciendo y absorbiendo términos que a veces no son necesarios, ¿no? No son, tenemos no hace falta que sustituyan el término nuestro. Allá se está dando ese fenómeno como pochismo de portuñol. Entonces vienen palabras del portugués adaptadas al español. Ok. ¿Y esto te invita a estudiar el idioma, el portugués? Sí, sí, sí. Y fui haciendo traducciones, habitualmente literarias, y luego aquí ya me fui vinculando
2, 3 agencias que me conocen de hace un par de décadas y me llaman cuando hay eventos. Eso sería otra especialidad. Somos los intérpretes, más que traductor, somos intérpretes en cabina de eventos. Entonces puede ser de ingeniería mecánica como de lingüística, o últimamente hubo de salud, curiosamente, para la OMS en Cuernavaca antes de que iniciara la pandemia, y después cuando suponíamos que ya estaba de salida fue para la OMS también con un chico carioca en cabina en el Hotel Presidente de aquí de Polanco. Lo curioso, la anécdota a veces es lo que uno ve y lo que hay detrás. En todas las esferas vemos la gente, los chicos, los técnicos, las cabinas, y de repente en pantalla dicen, hay 1900 participantes. Y yo pienso, bueno, estarán en otras áreas del hotel. No, hombre, por la pandemia estaba cada quien en su entorno. Los reales, tangibles, éramos los intérpretes y los técnicos, ¿no? Sí, la situación de esta pandemia nos cambió muchas formas de relacionarnos, muchas maneras de trabajar. Ok, tenemos 4 áreas para platicar. Esta de la función de intérprete. Tenemos el área de la artesanía, de todo tu trabajo. Tenemos el área de la actuación, ¿ok? Y tenemos el área de la literatura. ¿Qué te parece si hacemos una primera pausa? Probamos el rico café aquí en Chapata Vive Café y seguimos platicando de estos 4 aspectos que fuiste desarrollando en tu peregrinar por varios países. Me gustaría que nos platicaras ahorita de regreso cómo fuiste encontrando cada uno de estos elementos en México y cómo te fuiste integrando a ellos, ¿sí? Porque ninguno de ellos lo dejaste, ¿ok? Y agrego un quinto, el del historiador, ¿sí? ¿Ok? Me estaba faltando uno. ¿Regresamos con eso? Ok. Venimos en un momento, ¿sí? ¿Ustedes gustan probar este delicioso café? Regresamos. Este 16 de septiembre, primer Festival Virtual Internacional de Danza Folclórica. ¡Te esperamos! Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga del Fútbol Soccer Aaron Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Otra ola. Una ola insistente rompe en la orilla y vuelve a hacerlo en este exacto momento, creando blanca espuma,
que me atrae, que me llama. Amar la mar en callado ritual, en danza cadenciosa, femenino cuerpo fresco que siempre llama, en rítmico vaivén, sentir ese ronco rumor suave y violento, incansable. Testigo soy en este instante en que la ola se multiplica en diminuta espuma, crece, se dispersa, muere, se reproduce, alimentando así a la siguiente, le da su propio ser al morir, para perpetuarse. En susurro y rugido se suceden con calma y violencia. ¿Será acaso arquetipo de nuestra efímera existencia? Estamos ya de regreso después de esta pequeña pausa. Nos encontramos aquí en Chapata Vive Café y ya en un ratito más desayunaremos también con el buen amigo Raúl. Raúl, estábamos platicando hace ratito acerca de el gusto que tuviste por aprender portugués y que esto te llevó inclusive a tal nivel, porque para ser intérprete requiere haber un dominio del idioma muy fuerte. ¿Cuánto tiempo te llevó este proceso y hubo algún otro idioma que te llamara la atención o solamente fue el portugués? Afortunadamente, el apoyo de la abuelita materna fue el estudio del inglés en Uruguay, y luego, pues el tiempo que estuve en Alemania sí me gusta el idioma alemán, no lo domino tanto como el portugués, y las constantes... Espérame tantito, a ver. Nos hiciste favor de comentar en la primera parte todo un recorrido que hiciste por América, Sudamérica, Centroamérica, México. Pero no nos platicaste cuándo brincaste el charco. ¿Estuviste en Alemania? ¿En dónde más estuviste por aquel lado? En un primer momento, Alemania, un intercambio de estudios. Ahí fue el contacto con Europa y con la nieve. Y con otra cultura que nosotros a veces estigmatizamos, pero son diferentes comportamientos, a lo mejor el tema de la puntualidad que a uno como latino se le hace difícil, y un poco más estricto, y también, bueno, es como la inclinación por las artes visuales, estar y ver la obra de grabadores como Goethe Koelwitz, o de los puntales de la escuela de la Bauhaus, que encarnaba no solo arte y diseño, sino también arquitectura y fotografía, y curiosamente, en paralelo a la biografía personal y mínima de uno mismo, se había generado la intolerancia, la persecución, y tuvieron que, como escuela, irse a diferentes países, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Y entonces acá, en el CENAR, voy corriendo a una presentación de un libro de Jorge Semprún, el que llegó a ser ministro de Cultura de España, y me encantó, o sea, su presencia, su narración de hechos de primera mano, y ahí te das cuenta que hay personajes, así como fue Buñuel o tantos que acogió México generosamente, que uno los puede nombrar protagonistas del siglo, ¿no? Y entonces, guardando las proporciones y las distancias, pero no me arrepiento de haber cortado caña en Camagüey, ni de haber hecho trabajo voluntario con los estudiantes de La Habana, ni de haber participado con los pioneritos de Berlín, contándoles con traducción mediante, con un chileno y con una chica de Costa Rica y de Perú, las realidades múltiples de nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Ok, estando ya después en Alemania, bueno, estando ya en Europa y hablando portugués, ¿fuiste a Portugal?
Muchísimas gracias, Martín, muy amable. Y era como una especie de como peregrinación a la Meca por mi devoción por ese múltiple poeta llamado Fernando Pessoa. Yo acá llegué a hacer algunas presentaciones de homenaje a Fernando Pessoa y otros autores, y entonces de Andalucía fue que llegué por tierra del sur, que se llama el Algarve, desde el sur de España, Andalucía. Entré a Portugal por ese lugar y entonces fue maravilloso porque vas contactando con la gente, con las comidas, los mariscos, la arquitectura, los azulejos, y entonces, y en camión. Y llegué a un lugarcito maravilloso que lo denomino así, me tomo la libertad de llamarle la Cuernavaca de Lisboa. Es una ciudad con una arquitectura maravillosa y ahí se llama Évora. Y de ahí ya llegué a Lisboa, busqué un hostal y un amigo mexicano de la UAM me había dado unos contactos de poetas y escritores para que yo me relacionara. Me hospedo en el hostal y ya lo llamo con más calma al amigo, dije para que él me paseara en algún lugar. Y me dice, Raúl, ¿cuánto hace que tú estás aquí? Ya llegaste, me dice, el escritor y poeta y editor y músico portugués. Entonces voy a verlo a su casa pensando arreglar alguna salida, alguna actividad cultural. Me dice, ¿tienes problema de quedarte en casa? No, ninguno, al contrario, estoy agradecido. Y entonces ahí fuimos compartiendo, me dio a conocer otros autores, porque él decía Pessoa, Pessoa, tanto Pessoa ya enjoa, Pessoa, Pessoa, tanto Pessoa ya da náusea, porque sentía esa generación que todos los que veníamos de fuera era como una idolatría por esa figura, como un Octavio Paz, un Jorge Luis Borges, ¿no? Exactamente. Y ellos hacían su lucha, ¿no? Bien, todo este aprendizaje del portugués, ya para cerrar esta parte, porque me has llevado por un camino donde necesariamente tendré que poner algo sobre la mesa en un momentito más. Pero todo este aprendizaje del idioma portugués fue por tu cuenta. O sea, tú fuiste haciendo tus propios estudios o estudiaste en alguna institución. Mayormente de forma autodidacta y viajando, y luego lo consolidé en el CELE de la UNAM, Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras. Ok, y aprovechando ya estar aquí en México y tener esa opción. Qué riqueza tan grande, es a lo que iba hace un momentito y que decía que iba a poner yo sobre la mesa. Qué riqueza tan grande haber viajado tanto para alguien que decidió desde que estaba en Uruguay haber empezado a estudiar historia. ¿Sí? Cada lugar que visitabas era como una transfusión sanguínea en cuanto al conocimiento de la historia, no era una renovación, era un agregado de información. Cuando llegas aquí a México, ¿cómo tomas este camino de tus estudios de historia, ya cuando decides radicar aquí? Traía yo un par de años avanzados de mis estudios anteriores, entonces investigamos con otros chicos que tenían la situación semejante, que venían de Uruguay, y me dijeron que en la UNAM tenías que empezar otra vez de nuevo y que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que siempre se olvidan de que es ENA, es también historia, aparte de la antropología, la lingüística, la etnología, arqueología. Y entonces ahí es que estuve completando los estudios y curiosamente lo que un poco te comentaba fuera de cuadro, de que había una materia que era historia oral, y ahí es como uno se nutre también más allá de los libros, ¿no? Nos tocó como propuesta de historia oral, creo que era, si no me equivoco, Salvador Rueda, le mando un saludo, un excelente especialista en Revolución Mexicana, llegó a ser director del Museo Histórico de Chapultepec.
Ahí escojo por la revolución un líder sindicalista ferrocarrilero ya grande, como para tener todo su testimonio. Me oriento, periodo, luchas ideológicas, formación postrevolucionaria y previa, todo lo correspondiente, y le hago la entrevista. Este aquí, Rey, que el señor no lo sacas del entorno rural, que no era mi fuerte. Mi formación urbana y un poco de ciudad en ciudad o de país en país, pero no tenía idea ni siquiera de los términos, y ahí es cuando uno se confronta con la realidad viva, ¿no? Como cabañuelas, o como por ejemplo la defensa del pulque, de la milpa, del trapiche, del alambique, cómo generaban esa bebida, y yo una y otra vez le decía, ajá, ajá, y luego iba rápido, y no era Google, sino buscar en el diccionario qué eran las cabañuelas, o cómo había perdido un dedo y medio por el trabajo infantil, porque se le atoró la penca, y estoy eternamente agradecido, porque sí es un contacto humano de la historia más cercana a la gente, ¿no? Pero te sentiste como si estuvieras en la guerra y sin fusil. Sí, sí, sí. No, son situaciones que nos llegan a pasar, que de repente va uno con toda la teoría y resulta que en la práctica la teoría no siempre funciona. Digo, obviamente te dio elementos para sacar adelante la entrevista, ¿sí? Pero en cuanto a lo que tú pretendías y lo que lograste, dos cosas distintas. Bueno, terminas de estudiar en el ENEA, ¿sí? Que se pierde la historia por la H muda al final de las siglas ENAH, ¿sí? De antropología e historia. Terminas de tus estudios ahí y te dedicas parte de tu vida ya en trabajo profesional a la historia, al desarrollo de la historia, a la enseñanza de la historia. No. Más bien me fui volcando a la actuación. Curiosamente ya traía esos antecedentes, y un poco lo que comentabas de la diferente temática en las conferencias, eventos que a uno le toca, creo que se conjugó esto de poder hacer como el aporte de actor hacia las lenguas, porque uno a veces le tenía que editar o componer cuando hay muchas repeticiones del conferencista, y lo importante era transmitir, ¿no? Un traductor, un intérprete es un puente cultural, ¿no? Entonces, saber qué quiso decir en su entorno y volcarlo al contexto nuestro, latinoamericano, o en particular México, ¿no? Entonces fue más actuar para algunas series, teatro y publicidad comerciales, fundamentalmente, y poco a poco me fui incorporando a lo que era retomar la escultura en cerámica, la producción artística, con mi primera individual, ya fue hace años, décadas, en La Condesa, en San Ángel, en varios lugares, en colectivas e individuales, escultura en cerámica. Lo que pasa con alguien que hace tantas cosas y se dedica a tantas cosas es que tomamos una y salimos en otra y salimos en otra. No me hagas correr, por favor. ¿Sí? Sobre todo para que las personas que nos hacen favor de ver y te puedan ir conociendo un poquito más a detalle, nos puedan seguir un poquito más. Por el lado de el intérprete, te preparaste por tu cuenta mayormente, después ya puliste el trabajo en un instituto, porque propiamente el Centro de Idiomas de la universidad es un instituto, una escuela especializada, y lo sigues desarrollando. Estudias la historia, aquí en México encuentras dónde desarrollarla, pero no te invita a seguir por ese camino. ¿Sí? La historia, desgraciadamente, quizá en ese momento, no sé si ahorita, pues no era algo que dejara mucho, ¿no? Como para fincar la vida en poder vivir de eso, ¿sí? Habría que darse muchas condiciones
muy especiales y tener los contactos adecuados para tener los apoyos económicos para hacer investigación, etcétera. Pero retomas entonces la actuación. Ok. También en la universidad la retomas. ¿Cómo te encuentras con la actuación aquí en México otra vez? Bueno, fue a partir de pequeños cortos, talleres sistemáticos. También me volqué al trabajo de expresión corporal con la maestra Yolanda de Los Ángeles, que venía de Sudamérica, de Córdoba. Era muy bonito los grupos que se armaban, la calle Patriotismo en los 80s, y sí hay un agradecimiento con este tipo de maestras que te hacen despertar como una sensibilidad. Y curiosamente yo iba por algo muy pragmático, yo venía de la formación marxista y un poco más estructurado, y tenía una molestia en la columna, en la escoliosis, y pragmáticamente dije, ¿quién me la puede componer? La maestra Yolanda. Y ahí me di cuenta de que los ejercicios eran más allá que una molestia de escoliosis. Se compuso, pero era un universo de coreografía, de sensibilidad, de contacto. Ella decía, y ahora de la soledad, porque trabajabas con estiramientos, con una madera, con un tapete, y te decía, y ahora de la soledad al encuentro con los otros. Ponía el dimmer y una música adecuada, y se formaban unas coreografías increíbles. Luego entré también en un lugar que se llama Río Abierto, en Miscuac, donde se trabajaba la expresión corporal, la meditación y talleres de masaje. Y algunas lecturas de Gurdjieff y de Uspensky que tenía que ver un poco más allá de lo cotidiano, simplemente ver si hay algo en lo que uno pueda trascender, si hay algo en lo que uno pueda distanciarse y autoobservarse. Entonces es una tarea esa permanente con diferentes maestros, con diferentes escuelas, sin tal vez obsesionarse con una sola doctrina o forma de pensar, pero te va nutriendo y te va también haciendo pensar que somos parte del entorno. Y ahí justamente en ese tiempo empecé la preocupación por lo del medio ambiente. Tuve un proyecto en Morelos, ese no se había contado, de plantar algo orgánico, estudiar en el TAO, que es un centro de desarrollo alternativo, sobre todo volcado a cuestiones de enseñanzas de Oriente, en la Condesa, volcarse a alguna alimentación sana, dejando de lado la chatarra, comiendo de forma macrobiótica y también viendo el entorno de la tierra. Si desde ese entonces estaba esa preocupación, ahora que pasaron más décadas, ya es un grito de alarma, ¿no? Bien, y por la parte, y yo insisto en no dejarte ir, insisto en no dejarte ir. Si pudiéramos clasificar el teatro de una manera muy simplista, está el teatro experimental y el teatro comercial. ¿A qué tipo de teatro te dedicaste? Esa sería una pregunta. La otra, decías que en esta parte de actuación también interveniste en series, que nos platicaras en cuáles estuviste. Y trabajo también actoral en comerciales. Bueno, ¿cómo empiezas en esta parte de los comerciales? ¿Sí? Que sigue en eso, ¿sí? Sigue en eso. Hace ratito tuvo un llamado para preparar algo, ¿sí? Y esperar ser seleccionado, ¿no? ¿Ok? Platícanos un poquito de esto, porque ya nos llevaste ahorita al camino de tu visión de la naturaleza, ¿ok? De la importancia de la conservación de los recursos, del cuidado de la persona y demás. Pero eso lo retomamos en un ratito más. Cerremos esta parte de la actuación, ¿te parece? No, con mucho gusto. En realidad, aparte de Yolanda de Los Ángeles, el trabajo en Río Abierto, de expresión corporal, no perdí oportunidad cuando venían de otros lugares, compañías
que daban talleres habitualmente en la UNAM, como fue Carbón 14, o sistemáticamente vino un maestro que se formó con Grotowski. Él es de origen italiano, pero estableció su laboratorio actoral en Dinamarca. Él se llama Eugenio Barba. Entonces tomar las conferencias de las clases magistrales, los talleres con Eugenio Barba, y aquí en México con Pablo Mandoki, también con Alicia Martínez en trabajo de máscara, trabajo corporal, y luego, bueno, algunos papeles en cine, algunos papeles en alguna, me tocó con Araceli Arámbula, aquella cosa que se llamaba, ya se me olvidaron los nombres de las telenovelas, era la producción del señor La Rosa, y últimamente un par de capítulos para Telemundo, y luego algunos cortos que también te dan un poco de desafío, ¿no? Y teatro también, hubo recientemente un par de obras de teatro, y sí le voy más a lo experimental. Bien, ¿te parece bien si hacemos una segunda pausa? Retomamos este otro elemento que no habíamos contado 5, ¿sí? Habíamos contado 5 elementos, la parte de ser intérprete, la parte de ser un estudioso de la historia, ¿sí? La parte de la actuación, la parte de la artesanía, ¿sí? Que fue creciendo y desarrollando, ya nos platicarás, la parte de la literatura, y agregamos esta sexta que no habíamos mencionado, que es la de ser un activista, ¿sí? En beneficio de la naturaleza y de la persona. Entonces, tomamos estas 3 últimas áreas ahorita que regresemos, ¿te parece bien? Bien, venimos en un momento. Este 16 de septiembre, primer Festival Virtual Internacional de Danza Folclórica. ¡Te esperamos! Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga del Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Hay carteles rojos en lo alto, suspendidos de los árboles. Usted está entrando en zona de alto contagio. Hay otros más imperativos. Use cubrebocas. Joel recuerda a las polémicas. Sientes que te ahoga, que usarlo puede dar excesiva confianza y paradójicamente llevarte al contagio. Y muchos lo usan incorrectamente. Joel se lo acomoda
y pedalea al parque más cercano. Tomar sol es recibir su dosis de vitamina D. En invierno, días más cortos, sol más débil, se distrae con las altas palmeras del camellón, esas sí soleadas. De pronto, algo lo distrae. No es el camión de los helados, tampoco el conocido organillero. ¿Qué sonido es ese? Se detiene. Es una música que viene del medio del parque. Se lanza como si oyera al flautista de Hamelin. Pero no es flauta lo que oye. Al acercarse, descubre una sonoridad ancestral. Sí, es nada menos que la música de una gaita. A cierta distancia, detrás del solitario ejecutante, que no parece celta, que no parece ibérico, atento escucha. De pronto todo se llena de perros. Es la hora en que los dueños salen a pasear con ese pretexto. No los oye ladrar, corren y diseñan caprichosas coreografías. Ahora aparece una niña jugando entre esos dólmenes de cemento, instalación de un escultor polaco en ubicación aleatoria, de dos caras en tonos terrosos. Descubre pies, manos, brazos, pretérita intención perdura hoy, estampados antes que fraguara, congelado instante. Oye más alta esa melodía que por inusual atrae más. Allá arriba, ramas, hojas, cielo, menguante luna. A sus pies, hojas secas, indiferentes al pisoteo. La luz del atardecer invernal pierde fuerza. No obstante, se crea una atmósfera especial. Se diría que mágica, pero Joel aborrece los lugares comunes. Prefiere respirar hondo, rítmicamente. Esa música lo ayuda a dejar de pensar, de preocuparse, sacudirse la tiranía de la mente. Su diafragma, más libre que nunca, se expande como su conciencia. Ese aire húmedo limpia, despeja malas noticias, pérdidas y duelos. Rememora. Respirar es querer. Pues ya aquí de regreso y aprovechamos la pausa para desayunar deliciosamente. ¿eh? Aquí le recomendamos las chapatas de Chapata Vive Café, los desayunos muy sabrosos, el café delicioso. Vale la pena que se den una vuelta a degustar aquí y a pasar un buen rato. Raúl, retomemos esta parte que empiezas tú con la artesanía, ¿sí? Porque ya hablamos de historia, ya hablamos de tu labor como intérprete, como actor. Vámonos a la parte, ok, que empezó siendo artesanía y ya se convirtió en algo mayor. ¿Cómo se va desarrollando esta área de vida y de actividades que has tenido? Bueno, en realidad desde Montevideo ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes, un par de años de joven, y ya después ingreso a la Escuela de Artes Aplicadas, Figari de nombre. Y ahí
como que voy tomando los elementos básicos, ¿no? Ya luego me voy ubicando en otros lugares a algo de grabado, en óleo, en litografía en La Habana, y poco a poco el lenguaje que sentí que era el más adecuado es la escultura en cerámica en la Unidad Independencia de San Jerónimo y en diferentes talleres. Entonces, aquella artesanía se convirtió ahora en trabajo de escultura en cerámica. Nos estás compartiendo una de tus obras aquí en la mesa, ¿ok? Y leo en la parte de abajo que tiene un nombre la pieza, o nada más es un texto. Como un homenaje a la naturaleza, la atención a la naturaleza, y la paleta es bastante apastelada, son óxidos y pigmentos, donde se rescata así lo noble del barro de Zacatecas con Oaxaca. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a la escultura en cerámica? No, hombre, será como unos 20 años. Sí, con exposiciones colectivas e individuales. Muy bien. ¿Y cómo te ha tratado esta parte de desarrollo de tu vida? Y cada cuando expones, ¿dónde se encuentra tu producción? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se puede adquirir? ¿Sí? ¿Cómo está esto? Habitualmente exponíamos en San Ángel, en La Condesa, en diferentes lugares, y últimamente es por toda la cuestión de la pandemia, es en mi cuenta de Instagram, como Raúl Sosa. Ahí voy subiendo la producción y esa es la manera de irnos contactando hasta que se vuelva a abrir y podamos tener el contacto presencial. Entonces, ahorita tu sala de exposiciones es Instagram. Ahí te pueden seguir. Muy bien. ¿De esto no has intentado enseñar? Tratar de formar a otras personas en estas actividades. Sí, pero muy esporádicamente, no de forma así sistemática. Tal vez ahí viene a cuento lo que te decía de Raúl Seixas, un rockero músico de los 80s, 70s de Brasil, que él dijo: prefiero ser esta metamorfosis ambulante antes que tener una vieja opinión formada sobre todo. Y ser un ser permisible a sí mismo es la gloria de existir, es lo que aprendí con Clarice Lispector. Entonces, todo lo que sea como muy de estructura, a lo mejor voy buscando caminos que me hagan sentir más, fluir más a gusto, ¿no? Y comentábamos antes de irnos a la pausa, porque sacabas a colación todo esto del cuidado personal, del bien comer, pero también marcabas la parte de la naturaleza, la protección, el cuidado. ¿En qué momento te vuelves activista? ¿Sí? En estos aspectos de verdes, por generalizarlo. Sí, es a la hora de empezar a tomar conciencia que tanto lo de uno, en lo particular, del propio organismo, debe de ir generando una alarma en lo que en lo que no te nutre y en lo que te va deteriorando o generando una situación ya colectiva. Como sociedad tenemos unos índices muy altos de hipertensión, diabetes, y a la larga eso ha generado muchísimas enfermedades y bueno, y no tener un sistema inmune a la hora de estas calamidades, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy vigente y lo del calentamiento global, muy pocos, aparte de Trump, lo pueden desconocer. Está la prédica en Europa y está también el peligro de una especie de falsa bandera verde, que es una reacomodo de las empresas transnacionales que ponen un maquillaje verde, pero en realidad siguen contaminando las mineras. En toda América Latina, la minera extractivista, y por ejemplo Canadá muy limpio, muy cool, Finlandia, los escandinavos súper ambientalistas, pero en todo lo que es el llamado tercer mundo sí siguen con la industria extractivista, que deja muerte
contaminación y con muchas, como ha pasado en el río Sonora, directamente con un grupo que se llama Grupo México de Germán Larrea, que sigue recibiendo contratos. Hay gente que sí es como reincidente y no tiene un hasta aquí, en todo el continente, ¿no? Bien. Lo que sigue y sería el sexto aspecto que necesitamos platicar y que comentabas en un inicio de la entrevista, ¿sí? Lo retomo que tu mamá les decía que los libros no muerden y que había que aprender a leer y había que tomarle el gusto por la lectura. Y esto ya no es sorpresa para las personas que nos van siguiendo porque al término de cada una de las pausas comerciales y antes de regresar para acá, pues han estado escuchando algunos textos leídos por Raúl, dramatizados, ¿sí? Inclusive uno de ellos con una bella música de gaita acompañado, ¿sí? Sí, efectivamente, Raúl escribe, la literatura le llevó a ello y hemos ya disfrutado un par de sus obras hasta este momento. Pero ahora sí, platícanos cómo llegas a esto que de alguna manera viene a ser una especie de hobby o ya se convirtió en un trabajo formal. Es de alguna manera algo sistemático, pero no con la disciplina requerida. Van haciendo un poco más de forma visceral. Tengo la inclinación de anotar todo lo que va pasando, de lo que a uno le impacta o los estímulos, y de ahí se puede ir creciendo, puliendo en algo más que uno tiene la satisfacción de compartir en diferentes publicaciones. El Ángel de Reforma me publicó traducciones en la revista Pink, en la revista de la Universidad de Chapingo, Molinos de Versos, también publicaron narrativa y poesía mía. Es lo que te iba yo a preguntar, que escribes propiamente, porque pues te hemos escuchado en dos piezas, ¿sí? Poéticas, pero qué más escribes? Sí, algo de narrativa, muy poco ensayo y ¿cómo te diré? Como una especie de, tampoco me gusta lo que se puede clasificar totalmente, ¿no? Sino que son géneros como híbridos. Sigo perfectamente con gusto aquella gente que es el hilo del pensamiento, tal vez va por direcciones o derroteros no previstos. Esa es la primera influencia en Uruguay, independientemente de Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, sobre todo en novela, más que en poesía, pero hubo alguien que me marcó profundamente, que era un pianista de cine mudo, y viajaba a provincia, y en los periódicos de provincia, tanto de Uruguay como de Argentina, se fueron encontrando la producción literaria de este inclasificable que tuvo el mérito Julio Cortázar de darlo a conocer post-boom, pero en realidad tenía décadas de producción, que se llama Felisberto Hernández. ¿Publicado algún libro tienes o todavía no he llegado a eso? Inédito, colaboraciones solamente, publicado y colaboraciones. Entonces, en antologías o ok, muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Raúl, que nos aporta tanto de tantas áreas tan diferentes? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Bueno, es profundizar en las mismas direcciones y tal vez un poco lo que tú señalabas como una necesidad o un pendiente, que sería ahora sí poder volcar un poco más de forma sistemática lo que uno o la vida generosamente me ha ido brindando, volcarlo más en la dirección a las nuevas generaciones, las inquietudes, las técnicas, ¿por qué no? Y también cada uno de los disciplinas, porque sí me considero como en la multidisciplina, poder también, Joseph Beuys, uno de los artistas alemanes de posguerra, ese definió a sí mismo como
me conformaría con ser apenas un movilizador de sensibilidades. Y dije, wow, qué maravilla, yo apenas me conformaría con eso. A lo mejor me conformaría con ser movilizador, ya si muevo sensibilidad, pues, no, pero digo, me conformaría con algo tan grande, es no conformarse con poco, ¿no? No conformarse con poco. ¿Y has pensado unir estos diferentes elementos de tus campos de desarrollo? Por ejemplo, escribir algún libro explicativo de las técnicas de la escultura en cerámica o algún documento que invite a la formación actoral. O sea, ¿no has pensado unir estos elementos? ¿La intención es seguirlos trabajando cada uno en su línea? Es que últimamente con las redes sociales y con las nuevas plataformas nos abre un campo en el que puede confluir las diferentes disciplinas, no tanto hacia la docencia, sino que una y otra se vayan engarzando como un tejido de las disciplinas sin ninguna necesidad de que sean compartimentos estancos, donde pueda estar el texto, como tengo una tendencia a hacer la lectura dramatizada y luego me olvido, ahora que necesitaba compartirlos contigo, textos en papel o en escrito, digo, ¿dónde están? En realidad es la lectura, el texto, la traducción de autores, y esa amalgama puede generar más bien hacia los medios audiovisuales, como estamos ahorita. Y una pregunta antes de despedir y darte las gracias por esta entrevista, para ser yo asertivo en cómo la voy a cerrar. Cuando decides tú naturalizarte mexicano, ¿sí? Por los años aproximadamente que me mencionaste, en aquel entonces, para obtener la nacionalidad mexicana, las leyes en México te obligaron a renunciar a la nacionalidad uruguaya, ¿sí? Porque así estaba la ley, fue en esa época. Sí, pero de alguna manera, México históricamente le abrió las puertas a tantos refugiados que traían su bagaje cultural como fueron los republicanos españoles o todos aquellos que venían de la guerra de Europa, que en la oleada que me tocó a mí de centroamericanos y sudamericanos era como un segundo hogar. Entonces la cuestión burocrática nunca fue un obstáculo para mí y de todas formas yo sigo sintiéndome oriental, como se dice a los uruguayos. Borges les gustaba denominarnos oriental, como es la primera palabra del himno de la República Oriental del Uruguay. Soy uruguayo mexicano, pero tuve que atravesar por ese trámite que tú dices, exactamente, renunciar. Lo chistoso es que al día siguiente yo entrego mi pasaporte de Relaciones Exteriores y ellos me dan la carta de naturalización. Bueno, pasado el tiempo correspondiente, pero me llaman de la embajada uruguaya. ¿Sí? Raúl Sosa. Acá tenemos un pasaporte, lo puede pasar a recoger, porque para Uruguay siempre existió la doble nacionalidad y luego México también la adoptó. Bueno, entonces, estuve a punto de decir, bueno, Uruguay perdió, ¿sí? Y México ganó, pero quedamos empates entre México y Uruguay. Pero finalmente ganamos un mexicano versátil, un mexicano comprometido, un mexicano preparado, un mexicano que potencia cada uno de estos 6 campos de la mejor manera que puede, con esa visión de hacer siempre lo mejor posible en cada uno de ellos, ser muy cuidadoso. Yo he estado, ahora que tuve el gusto de conocer a Raúl y de platicar con él para preparar esta entrevista, muy cuidadoso, muy detallista, preocupado, comprometido, una ganancia, una ganancia. Si quieren escuchar algunas de estas textos dramatizados, ¿sí? por Raúl,
como los que ya escuchamos durante el programa. Y está su página de Facebook, Raúl Sosa, ¿sí? Si quieren ver su obra escultórica en cerámica, está su Instagram, también Raúl Sosa, ¿verdad? También Raúl Sosa. No se pierdan la oportunidad de conocerlo un poquito más, de acercarse a él a través de sus redes sociales, o de escribirnos un pequeño texto, ¿ok? Ahí nos los mandan y establecemos el contacto, ¿sí?, con Raúl, para que lo que se necesite, lo que ustedes estén buscando, pues lo podamos hacer llegar a Raúl, ¿ok? Y los pongamos en contacto. Raúl, te agradezco muchísimo este tiempo, ¿sí? Te agradezco mucho a Chapata Vive Café que nos hayan aperturado este espacio para poder tener la entrevista. Y esperemos, Raúl, que en el corto plazo podamos estar desarrollando algo juntos. Por ahí ya tenemos, en las pláticas ya surgió una idea que esperemos poder conformar y terminar de echar a andar. Y pronto nos estés acompañando dentro del canal, si es posible, con algo, sí, de lo que haces, pero de algo que te gusta más, que es la parte de la cultura, del arte, ¿ok? Y centrarnos en esto y nos puedas mostrar muchísimas cosas a través de este canal de YouTube. Raúl, ¿algo más para cerrar la entrevista? No, un agradecimiento a ti, Reinaldo, y a todo tu equipo. Y es algo que sí hace falta, jerarquizar la cultura, las humanidades y un poco pues, la conciencia planetaria y un desarrollo hacia las nuevas generaciones. Muchas gracias por tu espacio. Gracias a ti, y me permito hacer la invitación antes de terminar el programa, si no tienes inconveniente, para el próximo jueves no se pierdan Fútbol Boutique, ¿sí?, para hablar del fútbol femenil en México con Gaby y con César Milo Granados, ¿sí? Gaby Rodríguez, César Milo Granados, Fútbol Boutique el próximo jueves, y que ya estamos muy cerca de la transmisión jueves 16 de septiembre, hablando de esta parte del arte y la cultura. Es la transmisión del primer Festival Internacional Virtual de Danza Folclórica, ¿sí? Entonces, espérenlo, por favor, el día 16 de septiembre. Que estén muy bien y nos vemos pronto para poderles presentar a otro mexicano, a una mexicana en acción. Muchas gracias, hasta luego.